Algunas manejaron imperios del narcotráfico con una frialdad que dejó atrás a los más temidos capos. Otras dirigieron redes internacionales de estafas, espionaje, terrorismo o asesinatos en serie. Y unas cuantas utilizaron el poder, la inteligencia y la crueldad para imponer su voluntad desde las sombras. Todas tienen algo en común. Fueron mujeres capaces de alterar el rumbo de miles de vidas con decisiones tan calculadas como escalofriantes. Desde la aristocracia europea hasta las selvas del Congo, desde tribunales internacionales hasta listas rojas de Interpol. Ghislaine Maxwell, nacida en 1961 en Maisons-Laffitte, Francia, creció en un entorno de privilegio como hija menor del magnate de los medios británico Robert Maxwell. Su educación en instituciones prestigiosas como Marlborough College y Balliol College, Oxford, la posicionó en la élite social británica. Tras la misteriosa muerte de su padre en 1991, Maxwell se trasladó a Nueva York, donde se convirtió en una figura destacada de la alta sociedad y estableció una estrecha relación con el financiero Jeffrey Epstein. Durante la década de 1990 y principios de los 2000, Maxwell fue acusada de desempeñar un papel crucial en la red de tráfico sexual de menores dirigida por Epstein. Según múltiples testimonios, ella facilitaba el reclutamiento y la manipulación de jóvenes vulnerables, prometiéndoles oportunidades educativas y profesionales, solo para introducirlas en un ciclo de abuso. Estas acciones la vincularon directamente con figuras poderosas y eventos de alto perfil, lo que contribuyó a la complejidad y notoriedad del caso. Según informes, el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, viajó en múltiples ocasiones en el avión privado de Epstein, conocido como el Lolita Express. Aunque no se han presentado cargos en su contra relacionados con el caso, estas asociaciones han generado especulaciones y han puesto de manifiesto las conexiones de alto nivel que mantenían Epstein y Maxwell. Ruja Ignatova. En el vasto y enigmático mundo de las criptomonedas, pocas historias han capturado tanto la atención global como la de Ruja Ignatova. Autoproclamada como la Crypto Queen, esta mujer de origen búlgaro-alemán prometió revolucionar el sistema financiero mundial con su creación, OneCoin. Sin embargo, detrás de su fachada carismática y sus discursos apasionados, se gestaba una de las estafas más monumentales de la era digital. Nacida el 30 de mayo de 1980, Ignatova mostró desde joven una inteligencia notable. Obtuvo un doctorado en Derecho de la Universidad de Constanza y trabajó en prestigiosas firmas consultoras. Su fluidez en varios idiomas y su presencia imponente la convirtieron en una figura destacada en conferencias y eventos financieros. En 2014, presentó al mundo OneCoin, una criptomoneda que, según ella, superaría al Bitcoin y democratizaría las finanzas. Miles de inversores, seducidos por la promesa de rendimientos exorbitantes y la visión de una nueva era financiera, invirtieron sumas considerables en OneCoin. Ignatova organizaba eventos lujosos, apareciendo en escenarios iluminados con fuegos artificiales, vestida con elegantes trajes y proclamando el fin de las instituciones bancarias tradicionales. Sin embargo, lo que muchos desconocían era que OneCoin carecía de una blockchain real, el componente esencial de cualquier criptomoneda legítima. En realidad, todo el sistema era un esquema Ponzi cuidadosamente orquestado. En octubre de 2017, cuando las sospechas y las investigaciones sobre OneCoin comenzaron a intensificarse, Ignatova desapareció misteriosamente. Se le vio por última vez abordando un vuelo de Sofía a Atenas, y desde entonces, su paradero ha sido un enigma. Las autoridades de múltiples países emitieron órdenes de arresto en su contra, acusándola de fraude y lavado de dinero. En 2022, el FBI la incluyó en su lista de los 10 fugitivos más buscados, ofreciendo una recompensa de $100,000 por información que conduzca a su captura. Anna Chapman. En el intrincado mundo del espionaje internacional, pocas figuras han capturado la imaginación pública como Anna Chapman. Nacida el 23 de febrero de 1982 en Volgogrado, Rusia, Chapman emergió como una de las agentes más reconocidas del programa ilegales del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, SBR. Su historia es un tapiz entrelazado de encanto, intriga y traición que resuena con las narrativas de la Guerra Fría, pero ambientada en el siglo XXI.
Desde temprana edad, Chapman estuvo inmersa en un ambiente de inteligencia. Su padre, Vasily Kushchenko, ocupaba un alto cargo en el KGB y posteriormente en el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Esta conexión familiar la introdujo en los círculos de poder y le proporcionó una comprensión profunda de las dinámicas del espionaje. Tras obtener un título en economía en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, Chapman se trasladó a Londres, donde trabajó en empresas destacadas como NetJets y Barclays Bank. Durante este periodo, contrajo matrimonio con Alex Chapman, un ciudadano británico, adquiriendo así la ciudadanía del Reino Unido. En 2009, Chapman se estableció en Nueva York, presentándose como una emprendedora en el sector inmobiliario con su empresa Property Finder LLC, Marlory Chacón Russell. En el complejo entramado del narcotráfico centroamericano, pocas figuras han destacado tanto como Marlory Dadiana Chacón Russell, conocida en los círculos criminales y mediáticos como la Reina del Sur. Nacida en Guatemala, Chacón emergió como una de las principales operadoras en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, estableciendo conexiones con poderosos cárteles mexicanos como los Zetas y el Cártel de Sinaloa. A lo largo de su carrera delictiva, Chacón no solo facilitó el movimiento de toneladas de cocaína, sino que también se convirtió en una de las principales lavadoras de dinero en Centroamérica. Su habilidad para manejar operaciones financieras complejas le permitió blanquear sumas millonarias, consolidando su posición en el mundo del narcotráfico. En 2012, en un giro inesperado, Chacón decidió entregarse a las autoridades estadounidenses. Tras su entrega, en 2015, fue sentenciada a 12 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, debido a su cooperación con las autoridades, su condena fue reducida a 5 años en 2019. Samantha Lewthwaite. En el entramado del terrorismo internacional, pocas figuras han capturado la atención mediática como Samantha Lewthwaite, apodada la Viuda Blanca. Nacida el 5 de diciembre de 1983 en Banbridge, Irlanda del Norte, su vida tomó un rumbo inesperado que la llevó de ser una joven británica común a convertirse en una de las fugitivas más buscadas a nivel mundial. Durante su adolescencia en Aylesbury, Buckinghamshire, Lewthwaite se convirtió al Islam, adoptando el nombre de Sherafilla. A los 19 años, contrajo matrimonio con Jermaine Lindsay, un converso al Islam de origen jamaicano. Este vínculo la conectó directamente con uno de los eventos más trágicos en la historia reciente del Reino Unido: los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres, donde Lindsay se inmoló en un ataque suicida que cobró la vida de 26 personas. Inicialmente, Lewthwaite condenó públicamente las acciones de su esposo, describiéndolo como un hombre amable y cariñoso que había sido engañado por extremistas. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgieron evidencias que sugerían una conexión más profunda de Lewthwaite con círculos extremistas. Se le vinculó con el grupo terrorista somalí Al-Shabaab, una organización afiliada a Al-Qaeda. Las autoridades kenianas la acusaron de posesión de explosivos y conspiración para cometer actos terroristas, emitiendo una orden de arresto en su contra en 2012. Posteriormente, en 2013, Interpol emitió una notificación roja solicitando su captura internacional. Uno de los incidentes más notorios asociados a Lewthwaite es el ataque al centro comercial Westgate en Nairobi, Kenia, en septiembre de 2013. Durante 4 días, militantes de Al-Shabaab mantuvieron un asedio que resultó en la muerte de al menos 71 personas y más de 200 heridos. Aunque se especuló ampliamente sobre la posible implicación de Lewthwaite en la planificación o ejecución del ataque, las autoridades no han confirmado su participación directa en el incidente. Joanna Dennehy. En la tranquila ciudad de Peterborough, Inglaterra, la vida cotidiana transcurría sin sobresaltos hasta que, en marzo de 2013, una serie de eventos macabros sacudió a la comunidad. Joanna Dennehy, una mujer de 30 años, se convirtió en el epicentro de una ola de crímenes que dejó una marca indeleble en la historia criminal británica. Dennehy, nacida en 1982 en St. Albans, Hertfordshire, tuvo una infancia aparentemente normal. Sin embargo, al llegar a la adolescencia, comenzó a mostrar signos de comportamiento errático y tendencias autodestructivas. A los 16 años, abandonó su hogar para vivir con un hombre mayor, con quien posteriormente tuvo 2 hijos. Su vida se vio marcada por el abuso de sustancias y episodios de violencia,
lo que eventualmente la llevó a separarse de su pareja y perder la custodia de sus hijos. En marzo de 2013, Dennehy inició una escalofriante serie de asesinatos. Su primera víctima fue Łukasz Sławoszewski, un hombre de 31 años de origen polaco, a quien atrajo con promesas de encuentros íntimos. Una vez en su domicilio, lo apuñaló en el corazón, causando su muerte inmediata. Maria Licciardi. En el intrincado mundo de la camorra napolitana, pocas figuras han destacado tanto como Maria Licciardi, conocida como La Piccoletta debido a su baja estatura. Nacida el 24 de marzo de 1951, en el suburbio de Secondigliano, Nápoles, Licciardi creció en una familia profundamente arraigada en las tradiciones de la mafia local. Su padre era un reconocido guapo, o jefe local, y su hermano, Gennaro Licciardi, fue uno de los fundadores de la Alianza de Secondigliano, una coalición de poderosos clanes de la camorra que controlaban el tráfico de drogas y la extorsión en varios suburbios de Nápoles. Tras la muerte de su hermano Gennaro en 1994, debido a una septicemia mientras estaba en prisión, María asumió el liderazgo del clan Licciardi. Esta transición marcó un hito, ya que se convirtió en la primera mujer en liderar el clan y en una de las pocas mujeres en alcanzar una posición tan elevada dentro de la camorra. Bajo su mando, el clan experimentó una transformación significativa. Licciardi promovió una gestión más discreta y sofisticada de las operaciones, alejándose de la violencia ostentosa que caracterizaba a otros clanes. Nasrin Mansur al-Farghani. En el turbulento escenario de la Libia de Muammar Gaddafi, emergió una figura que personifica las complejidades y horrores de los regímenes autoritarios: Nasrin Mansur al-Farghani. A la temprana edad de 19 años, Nasrin se encontró enredada en las maquinaciones del poder, desempeñando un papel que desdibujaba las líneas entre víctima y perpetradora. Nacida y criada en Trípoli, Nasrin provenía de una familia común, alejada de las intrigas políticas que definían al régimen de Gaddafi. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando una amiga de su madre, Fatma al-Drebi, líder de la rama femenina de la Guardia Popular de Gaddafi, la reclutó para unirse a las filas de las milicias femeninas del dictador. A pesar de las objeciones de su familia, Nasrin fue persuadida por promesas de servir a su país y garantizar la seguridad de su madre enferma. Pholan Devi. En las áridas llanuras de Uttar Pradesh, India, nació en 1963 una niña destinada a desafiar las normas impuestas por una sociedad estratificada en castas. Pholan Devi, proveniente de la subcasta Maya, una de las más bajas, enfrentó desde temprana edad las adversidades que conllevaba su posición social. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y la discriminación, realidades cotidianas para quienes, como ella, nacían en los márgenes de la sociedad india. A la edad de 11 años, Pholan fue obligada a casarse con un hombre 20 años mayor. Este matrimonio precoz la sumió en un ciclo de abusos y maltratos que la llevaron a huir y regresar a su aldea natal. Sin embargo, lejos de encontrar refugio, fue rechazada y estigmatizada por su comunidad, que veía con desdén a las mujeres que desafiaban las tradiciones establecidas. La vida de Pholan tomó un giro aún más oscuro cuando, tras ser acusada de un robo que no cometió, fue arrestada y sufrió abusos por parte de las autoridades. Este episodio, lejos de quebrantar su espíritu, encendió en ella una llama de rebeldía. Poco después, fue secuestrada por una banda de dacoits, bandidos que operaban en las regiones rurales de la India. Lejos de ser una víctima pasiva, Pholan emergió como una figura central dentro del grupo, estableciendo una relación con Vikram Malla, uno de sus líderes, Fanet Umurasa. En el convulso escenario del este de la República Democrática del Congo, donde innumerables grupos armados disputan el control de territorios ricos en recursos, emerge una figura femenina que desafía las convenciones: Fanet Umurasa. Conocida como la reina número 1 por sus compañeros, Fanet se ha consolidado como la única mujer en la cúpula del movimiento 23 de marzo, M23, una milicia rebelde que ha protagonizado algunos de los episodios más intensos del conflicto congoleño. A sus 32 años, Fanet posee una licenciatura en Ciencias Políticas, formación que le ha permitido articular y defender con vehemencia la ideología del M23. Su trayectoria en los movimientos rebeldes no es reciente. Previamente, formó parte del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, CNDP, predecesor del M23.
Esta continuidad refleja su compromiso con las causas que estos grupos representan y su habilidad para ascender en estructuras predominantemente masculinas. Enedina Arellano Félix. En el vasto y complejo mundo del narcotráfico mexicano, pocas figuras han logrado combinar discreción y eficacia de la manera en que lo hizo Enedina Arellano Félix. Nacida el 12 de abril de 1961 en Mazatlán, Sinaloa, Enedina fue la menor de 8 hermanos en una familia que cimentaría uno de los imperios criminales más notorios del país. Aunque su infancia transcurrió en un entorno marcado por las actividades ilícitas de sus hermanos, Enedina logró mantener un perfil bajo, enfocándose en sus estudios y aspiraciones personales. A diferencia de sus hermanos, quienes se involucraron directamente en el mundo del narcotráfico, Enedina optó por una formación académica en contabilidad. Se graduó en Guadalajara, Jalisco, y trabajó en el negocio familiar, inicialmente sin llamar la atención de las autoridades. Sin embargo, tras la captura de varios de sus hermanos en la década de 1990, Enedina emergió como la estratega financiera detrás del Cártel de Tijuana. Su habilidad para gestionar y blanquear los ingresos ilícitos permitió que la organización mantuviera su influencia, incluso cuando otros líderes fueron detenidos o eliminados. Enedina no solo se encargaba de las finanzas, también forjó alianzas con otros grupos criminales y supervisó operaciones clave. Su enfoque meticuloso y su capacidad para operar desde las sombras le valieron apodos como la jefa y la madrina. Estas denominaciones reflejaban su autoridad y respeto dentro de la organización, así como su habilidad para liderar en un mundo predominantemente masculino. Aileen Wuornos. ¿Qué sucede cuando una persona, arrastrada por el abuso, la desesperación y el abandono, se convierte en un monstruo a los ojos de la sociedad? La historia de Aileen Wuornos es un testimonio sombrío de las profundidades a las que puede llegar un ser humano cuando se encuentra atrapado entre las garras de un sistema que no le brinda protección. Nacida en Rochester, Michigan, el 29 de febrero de 1956, Aileen creció en un ambiente de caos y abuso. Su madre, Diane Wuornos, la abandonó a una edad temprana, dejándola a cargo de sus abuelos. Su padre, Leo Pittman, se encontraba en prisión por abuso sexual y otros crímenes, y Aileen nunca llegó a conocerlo. La juventud de Aileen estuvo marcada por tragedias, como la violación a los 12 años por parte de un amigo de la familia y el abuso sistemático de su abuelo. A los 15 años, fue expulsada de su hogar y comenzó una vida de prostitución en las carreteras de Florida, sobreviviendo de lo que podía encontrar. En su camino, Aileen encontró a Tyria Moore, una mujer con la que formó una relación, y fue en este contexto que sus crímenes comenzaron a tomar forma. Santokben Jadeja. En el vibrante estado de Gujarat, India, emerge la figura de Santokben Jadeja, una mujer que transitó el camino desde la vida doméstica hasta convertirse en una figura central del crimen organizado y posteriormente en una influyente política regional. Nacida en 1949 en Cutillana, Porbandar, Santokben llevó una vida tranquila junto a su esposo, Sarman Munja Jadeja, y sus 4 hijos, hasta que un suceso trágico alteró su destino. En diciembre de 1986, su esposo fue asesinado en una disputa de bandas, lo que dejó a Santokben en una posición vulnerable. Decidida a vengar su muerte y proteger a su familia, asumió el liderazgo de la organización criminal de su esposo, marcando el inicio de su reinado como Godmother en Porbandar. Su control sobre la ciudad fue absoluto, influyendo en su estructura política y social. Durante su apogeo, la organización de Santokben estuvo implicada en aproximadamente 525 casos criminales, incluyendo asesinatos, extorsiones y tráfico de drogas. Mary Mallon, María Tifoidea. Imagina una ciudad bulliciosa a principios del siglo XX, donde las luces eléctricas comenzaban a iluminar las calles y el ritmo de la vida urbana se aceleraba. En este escenario, una mujer irlandesa, Mary Mallon, se convirtió en una figura central de una historia que desvelaría los desafíos de la salud pública y la comprensión de las enfermedades infecciosas. Nacida el 23 de septiembre de 1869 en Cookstown, Irlanda, Mary emigró a Estados Unidos en 1883, buscando mejores oportunidades. Se estableció en Nueva York, donde encontró empleo como cocinera, una posición respetada que le permitía mostrar su destreza culinaria.
Entre 1900 y 1907, Mary trabajó para diversas familias adineradas en Nueva York y sus alrededores. Sin embargo, en cada hogar donde ejercía su oficio, surgían inexplicables brotes de fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea, causada por la bacteria Salmonella typhi, era una enfermedad temida que provocaba fiebre alta, dolor abdominal y, en casos severos, la muerte. En aquella época, la transmisión de la enfermedad no se comprendía completamente y la idea de portadores asintomáticos era prácticamente desconocida. Bonnie Parker. En la polvorienta localidad de Rowena, Texas, el 1 de octubre de 1910, nació Bonnie Elizabeth Parker, la segunda de 3 hijos en una familia de clase baja. A la edad de 4 años, tras la muerte de su padre, Charles Robert Parker, su madre, Emma, se trasladó con sus hijos a Dallas, buscando mejores oportunidades. Desde temprana edad, Bonnie mostró una inclinación por la literatura y la poesía, destacándose en ortografía y expresión escrita durante su educación. A los 16 años, Bonnie contrajo matrimonio con Roy Thornton, un joven con antecedentes delictivos. Sin embargo, su unión fue breve y problemática. Thornton fue encarcelado por robo y la pareja se separó, aunque nunca se divorció oficialmente. Mientras él estaba en prisión, Bonnie comenzó a trabajar como camarera en Dallas, donde conoció a Clyde Barrow en 1930. Además de su notoriedad como criminal, Bonnie también era aficionada a la escritura. Se le atribuyen poemas como The Story of Suicide Sal y The Trail's End, este último conocido como The Story of Bonnie and Clyde, que reflejan su perspectiva sobre su vida y su relación con Clyde. Griselda Blanco, la viuda negra. En el vibrante y cálido Cartagena de Indias, Colombia, nació el 15 de febrero de 1943 Ana Griselda Blanco Restrepo. Criada en un entorno de pobreza y dificultades, desde temprana edad mostró una personalidad fuerte y resiliente. A los 14 años, huyó de su hogar debido al abuso materno, iniciando una vida en las calles de Medellín que la llevó a la prostitución. Su primer matrimonio con Carlos Trujillo, un falsificador, la introdujo en el mundo del crimen organizado. Juntos emigraron a Nueva York, donde Griselda se involucró en actividades ilegales, incluyendo el tráfico de drogas. Tras su divorcio, conoció a Alberto Bravo, con quien fundó una red de narcotráfico que operaba entre Colombia y Estados Unidos. A mediados de la década de 1970, Griselda se estableció en Miami, donde su imperio de la cocaína floreció. Se estima que introducía hasta 1.500 kilos de cocaína mensualmente, generando ingresos de aproximadamente $80 millones al mes. Su organización fue responsable de numerosos asesinatos, consolidándose como una figura temida en el mundo del crimen. Seema Parihar. En las áridas tierras de Uttar Pradesh, India, nació en 1970 Seema Parihar, una mujer cuya vida transitaría desde la violencia del crimen organizado hasta los pasillos del poder político. Criada en una familia humilde en el distrito de Auraya, su existencia dio un giro inesperado a los 13 años cuando fue secuestrada por una banda de dacoits liderada por Lala Ram. Este suceso, lejos de quebrantar su espíritu, la llevó a integrarse al mundo del crimen, convirtiéndose en una figura temida en las regiones del río Chambal y la jungla de Bihand. Durante su carrera delictiva, Seema lideró su propia banda, participando en numerosos delitos, incluyendo robos, secuestros y asesinatos. Se estima que estuvo involucrada en la muerte de más de 70 personas y en el secuestro de aproximadamente 200. Sin embargo, en junio del año 2000, tras 18 años en el mundo del crimen, decidió entregarse a las autoridades de Uttar Pradesh. Fue encarcelada, enfrentando múltiples cargos, entre ellos asesinatos y secuestros. A pesar de su pasado violento, Seema ha expresado en entrevistas su deseo de ser recordada por sus esfuerzos por combatir la corrupción y trabajar por el bienestar de las mujeres en su comunidad. Su historia es un testimonio de resiliencia y transformación, mostrando que incluso aquellos con los comienzos más oscuros pueden buscar y encontrar una nueva dirección en la vida. Mata Hari. En la tranquila ciudad de Leeuwarden, Países Bajos, nació el 7 de agosto de 1876 Margaretha Gertruida Selle, conocida mundialmente como Mata Hari. Hija de un comerciante de sombreros y una madre que falleció cuando ella tenía solo 15 años, Margaretha se trasladó a Ámsterdam en busca de nuevas oportunidades.
En 1895, a los 19 años, se casó con Rudolf MacLeod, un oficial del ejército neerlandés, y se mudó con él a Java, en las Indias Orientales neerlandesas. Allí, la vida de Margareta dio un giro inesperado. Tras la trágica muerte de su hijo y las dificultades en su matrimonio, se separó de MacLeod y regresó a Europa. En París, adoptó el nombre artístico de Mata Hari, que en malayo significa ojo del día o sol. Se presentó como una exótica bailarina oriental, cautivando al público europeo con sus danzas que combinaban erotismo y misterio. Su fama creció rápidamente y se convirtió en una figura central en los círculos artísticos y sociales de la época. Elizabeth Bathory. En el siglo XVI, en el corazón de Transilvania, nació una figura que se convertiría en leyenda, Erzsébet Báthory. Hija de una familia noble, su linaje incluía reyes y príncipes, lo que le otorgó una posición privilegiada en la sociedad húngara. Desde temprana edad, mostró una inteligencia aguda y una belleza cautivadora, características que la hicieron destacar en la corte. A los 15 años, Erzsébet fue prometida en matrimonio al conde Ferenc Nadasdy, un militar de renombre. Juntos administraron vastas tierras y tuvieron varios hijos. Sin embargo, tras la muerte de su esposo en 1604, Erzsébet quedó al mando de sus propiedades, rodeada de sirvientes y soldados. Fue durante este periodo que comenzaron a circular rumores sobre su comportamiento. A pesar de las atrocidades que se le atribuyen, nunca fue juzgada formalmente debido a su estatus nobiliario. En cambio, fue confinada en su castillo, donde pasó los últimos años de su vida en aislamiento. Hoy, su figura es objeto de numerosos estudios, películas y obras literarias que exploran los límites entre la realidad y la leyenda.